Ya. Muy bien, hemos estado siguiendo, queridos alumnos de literatura hispanoamericana del siglo XIX, hemos estado siguiendo la obra literaria de Rubén Darío, 1867-1916. Hemos visto de qué manera su poesía se impuso definitivamente sobre las demás poesías de los otros modernistas que también destacaron en diferentes países de nuestro continente y que con ello llevaron a cabo una renovación muy grande de nuestra literatura, tanto en lo que refiere a la prosa como a lo que se refiere a la poesía, ¿no? Estamos retomando los poemas de Rubén Darío y habíamos dividido su producción poética en 3 etapas, marcadas por sus tres momentos o por sus 3 libros más importantes, los más trascendentes, no los únicos, porque Darío es de los escritores que escribió miles de páginas, tanto así que sus obras completas llegaron a sumar 22 volúmenes, tarea que no debe haber sido nada fácil para los editores de esta inmensa obra literaria. Sin embargo, cuando se trata de un autor de la importancia de Darío, es necesario hacer este esfuerzo editorial, filológico, económico, ¿no?, para poder justamente tener a la mano toda la información respectiva. ¿Sí? Entonces ahora vamos a continuar, vamos a leer algunos textos de la segunda etapa, que es la etapa más cosmopolita, ¿no?, la etapa más universal, la etapa más afrancesada de Rubén Darío, ¿no? Y por eso vale la pena recordar estos poemas, porque cada uno de ellos en realidad está escrito de una manera asombrosa, ¿no?, de una manera extraordinaria, y por eso es que consideramos que toda lectura de Darío siempre será una lección para los lectores, no solamente para los propios escritores, sino también para los escritores, ¿no? Entonces estamos en estas, terminando de leer estas páginas del libro de Darío, el libro Prosas Profanas, y de él vamos a leer desde esta página 23, desde la página 23 vamos a leer el poema, el soneto Margarita, que a su vez Margarita no está asociada a la Margarita de Mefistófeles, sino está asociada a esta Margarita a la novela de Alejandro Dumas, ¿no?, La Dama de las Camelias.
Vean ustedes para comprobar cuán identificado estaba con todo el mundo parisino al morir Margarita, porque muere como consecuencia de algunos problemas de salud. Él le dedica un soneto, ¿no?, que es el que vamos a leer. Margarita Gautier es un personaje universal, así como Madame Bovary, ¿no? Hay obras en las que los personajes son a veces más famosos o tan famosos como los autores. El caso de Margarita Gautier, ¿no?, como la prostituta, como la mujer que ejercía este oficio en París, marcó fuertemente la novela de Alejandro Dumas, La Dama de las Camelias, que todos hemos leído en algún momento, ¿no? Entonces a ella le dedica esta poesía y dice: ¿recuerdas que quería ser una Margarita Gautier? Fijo en mi mente tu extraño rostro está, cuando cenamos juntos en la primera cita, en una noche alegre que nunca volverá. Tus labios escarlata, de púrpura maldita, sorbían el champán del fino bacará. Tus dedos deshojaban la blanca margarita, sí, no, y sabías que te adoraba ya. Después, oh flor de histeria, llorabas y reías. Tus besos y tus lágrimas tuve en mi boca yo. Tus risas, tus fragancias, tus quejas eran mías. Y en una tarde triste de los más dulces días, la muerte, celosa por ver si me querías, como a una margarita de amor te deshojó, ¿no? Entonces se rinde homenaje aquí Rubén Darío a uno de esos símbolos de la ciudad de París, uno de los símbolos de su cosmopolitismo, de su variedad de artistas que viven allí, y una de las cuales es un personaje de ficción que sin embargo muere, y a ella le canta esta melodía maravillosa, extraordinaria, ¿no?, con todos los elementos del soneto. Recuerda la cita que ambos tuvieron, la describe allí, trata de captar todos los detalles, pero el desenlace es que Margarita, a pesar de todo ese cariño que le tiene su pareja, muere, ¿no? Luego, cuando hablamos de los nuevos símbolos del modernismo, ya hace algunas clases hicimos referencia a que el cisne fue otro de los símbolos, ¿no? Como el cisne es un pájaro bello y los modernistas estaban a la búsqueda de todo aquello que fuera bello, entonces le cantaron, ¿no? Le cantaron un poema, concretamente Darío, dentro del cual por supuesto está la leyenda de que ellas nacieron de unos huevos, ¿no? Son seres mitológicos, son dos hermanas que nacieron de esos huevos mitológicos, Helena y
Elena y la otra hermana, ¿no? Entonces aquí Darío hace la justificación de por qué el cisne existió, por qué el cisne tenía que crearse, por qué no se le dejó simplemente en el limbo. Dice, fue en una hora divina para el género humano. El cisne antes cantaba solo para morir. Cuando se oyó el acento del cisne wagneriano, fue en medio de una aurora, fue para revivir, ¿no? Símbolo de la muerte, de pronto se convierte en símbolo de la vida. Sobre las tempestades del humano océano se oye el cantar del cisne, no se cesa de oír, dominando el martillo del viejo Thor germano o las trompas que cantan la espada de Angantyr. Oh cisne, oh sacro pájaro, si antes la blanca Helena del huevo azul de Leda brotó la gracia llena, siendo de la hermosura la princesa inmortal, bajo tus blancas alas la nueva poesía concibe en una gloria de luz y armonía la Helena eterna y pura que encarna el ideal, ¿no? Como vemos, un extraordinario poema de alabanza, de elogio lírico, de elogio de la perfección artística a este símbolo de la poesía de Darío, especialmente en la segunda etapa en la que estuvo concentrado en la recreación de un mundo poético. Todo era poético para él, todo era arte, todo era literatura, pintura, viajes, mujeres, romances, citas. Era el mundo mágico, era el mundo maravilloso que existía en París. Claro que existían otros Paríses, como existe también en Lima, pero en todo caso él estaba enamorado de ese París literario al cual él pertenecía por ser escritor, y era a esos elementos a los que él cantaba. Luego, un poeta muy importante en la vida de Rubén Darío fue Paul Verlaine, ¿no? Fue uno de sus maestros en el arte de la poesía, y a él también le cantó, en la página 24 de la antología, le cantó un responso. Un responso es una canción que se canta a la muerte de una persona en homenaje a ella, y le dice: Padre y Maestro mágico, liróforo celeste, que al instrumento olímpico y a la siringa agreste diste tu cetro encantador. Pánida, pan tú mismo, que coros condujiste hacia el propíleo sacro que amaba tu alma triste, al son del sistro y del tambor. Que tu sepulcro cubra de flores primavera, que se humedezca el áspero hocico de la fiera, de amor si pasa por allí, que el fúnebre recinto que visite pan bicorne, que de sangrientas rosas el fresco abril te adorne y de claveles de rubí, que si posarse quiere sobre la tumba el cuervo, ahuyente en la negrura del pájaro protervo el dulce canto de cristal que Filomela abierta sobre tus tristes huesos, o la armonía dulce de risas y de besos de culto, oculto y florestal. Que púberes canéforas te ofrenden el acanto, que sobre tu sepulcro no se derrame el llanto, sino rocío, vino, miel. Que el pámpano allí brote las flores de citeres, y que se escuchen vagos suspiros de mujeres bajo un simbólico laurel. Que si un pastor
que si un pastor supífano bajo el frescor del haya, en amorosos días, como en Virgilio ensaya, tu nombre ponga en la canción, y que la Virgen náyade, cuando ese nombre escuche, con ansias y temores, entre las linfas luche, llena de miedo y de pasión. De noche en la montaña, en la negra montaña de las visiones, pase gigante, sombra extraña, sombra de un sátiro espectral, que ella al centauro adusto con su grandeza asuste, de una extrahumana flauta, la melodía ajuste a la armonía sideral, y huya el tropel equino por la montaña vasta, tu rostro de ultratumba bañe la luna casta de compasiva y blanca luz, y el sátiro contemple sobre un lejano monte una cruz que se eleve cubriendo el horizonte y un resplandor sobre la cruz, ¿no? Entonces es un poema extenso de homenaje al maestro Verlaine, a este hombre a quien él admiraba tanto y de cuyo arte disfrutó y aprendió tanto. Y entonces él le hace un canto de homenaje para que toda la naturaleza y los animales y todo aquello que rodea a la tumba de Verlaine respete esta tumba y que le rindan homenajes los seres que lo rodean, porque Paul Verlaine es un poeta inmortal, ¿no? Es un poeta inmortal. Hace poco nos hemos enterado que Vargas Llosa ha sido declarado también inmortal, ¿no? Es un título que se les otorga a los autores extranjeros que por alguna circunstancia ingresan también a la academia francesa y adquieren ese título de inmortales. Bueno, son inmortales sus obras, ¿no? Porque ellos igual están sometidos a la tiranía del tiempo. Este poema me gustaría que lo pudiéramos trabajar un poco más, porque es la esencia, yo creo, de la vida. Yo creo que todos tenemos un ritmo, todos tenemos un modo de ser, todos tenemos un estilo, todos tenemos una manera de caminar, una manera de llevar la vida. Y esa es la esencia de nuestra psicología, esa es la esencia de nuestro ser. Esa esencia viene del universo, ¿no? Es decir, está correlacionada de alguna manera con el ritmo del universo. Y eso es lo que quiere destacar aquí este poema maravilloso llamado, hasta el título es extraordinario, Ama tu ritmo, ama tu ritmo. Vamos a ver qué connotación le da él a la palabra ama tu ritmo. Ama tu ritmo y ritma tus acciones bajo su ley, así como tus versos. Eres un universo de universos y tu alma una fuente de canciones. La celeste unidad que presupones hará brotar en ti mundos diversos y al resonar tus números dispersos pitagoriza en tus constelaciones. Escucha la retórica divina del pájaro y del aire y la nocturna irradiación geométrica divina. Mata la indiferencia taciturna y engarza perla y perla cristalina
en donde la verdad vuelca su turno. Es una especie de arte poética, ¿no? Entonces, que nos gustaría que ustedes pudieran hacer algunas observaciones acerca de la perfección, acerca de la profundidad de este extraordinario poema, que una vez más está escrito en la técnica del soneto, que es una de las técnicas que Darío manejó pues a la perfección, y en todas las épocas, ¿no? Los grandes poetas siempre han sido capaces de alcanzar la perfección estética. Recuerden ustedes que Octavio Paz dice que un poema, ¿no? Un poema es una forma, y que en esa forma, ¿no? En esa forma es que se ha encarnado la poesía, se ha hecho carne, se ha hecho verso, se ha hecho estrofa, se ha hecho verso, se ha hecho cada palabra. Como decía Darío, cada palabra tiene un alma, cada palabra tiene un cuerpo, y por tanto cada palabra, diríamos, de alguna forma expresa la armonía, ¿no? La armonía que debe existir en el mundo. Y aún a pesar de que esa armonía no se da por una serie de razones, sin embargo debe ser un ideal. Recuerden que este soneto está escrito en segunda persona, ¿no? Es decir, hay un yo, que es el poeta, que se dirige a un tú, que es cualquiera de nosotros, los lectores, y a través de esta poesía nos está dando una suerte de ley de la vida, de un modo de comportamiento, ¿no? De un modo de ser, y que si nosotros seguimos estos pensamientos, y si estamos atentos a todo aquello que nos rodea, entonces contribuiremos de una u otra manera a que se alcance esa armonía, que es lo que más falta hace, ¿no? Vivimos en un mundo quebrado, un mundo que precisamente ha perdido su ritmo, que anda al garete, ¿no? Y a Darío, en este poema, le interesa rescatar la importancia. No puede haber poesía sin ritmo, ¿no? Y lo que hace acá es darnos una lección teórico y práctica de cómo alcanzar ese ritmo, ¿no? Vamos a leerlo una vez más para que ustedes puedan comentarlo. Dice: ama tu ritmo y ritma tus acciones bajo su ley, así como tus versos. Es un universo de universos y tu alma una fuente de canciones. La celeste unidad que presupones hará brotar en ti mundos diversos, y al resonar tus números dispersos, pitagoriza en tus constelaciones. Escucha la retórica divina del pájaro del aire y la nocturna irradiación geométrica adivina. Mata la indiferencia taciturna y encarza perla y perla cristalina en donde la verdad vuelca su urna, ¿no? Bien, entonces creo que el poema amerita algunas observaciones de parte de ustedes que son expertos precisamente en la lectura de poesía, en especial en este caso
la poesía de Darío, que si bien bueno, causó una gran sensación en su tiempo y después también, ¿no? Ha habido siempre un reparo por ese exceso de cosmopolitismo y de adornos que está rodeada su poesía, pero es innegable que Darío, y creo que eso también lo vamos a ver, es un poeta realmente universal. ¿Qué destacarían de este poema? Si quieren, vamos trabajando verso por verso. ¿Qué significa decir ama tu ritmo y ritma tus acciones? A ver, alguien que quiera intervenir. Vendría a ser darle un sentido o un orden a la vida. Villanueva. Sí, el señor Villanueva. ¿Cuál era la idea, señor Villanueva? Darle un sentido a la vida, ¿no? Eso es lo que pide ese primer verso, ¿no? Darle un sentido, darle un orden, ¿no? Ama tu ritmo y ritma tus acciones bajo su ley, así como tus versos, ¿no? Esos dos versos finales, ¿cómo podrían interpretarse? ¿A quién se está refiriendo Darío cuando dice eres un universo de universos y tu alma una fuente de canciones? ¿A quién se refiere? Eres un universo de universos y tu alma una fuente de canciones. ¿No les dicen nada absolutamente esos dos versos? ¿Ninguno de ustedes se ve tocado por eso, lo que esos dos versos afirman? Eres un universo de universos y tu alma una fuente de canciones. ¿Qué dicen? ¿Algún comentario? Bueno, creo que acá Darío se dirige en general al ser humano, ¿no? Pero en especial se refiere, claro, a aquellos que dominan la poesía, todos los artistas, ¿no? Porque dentro de un artista lo que hay son universos, y esos universos convertidos en obras de arte se incorporan a la realidad. Es indudable que este poema de Darío, sin duda, que es parte de su obra, es en sí mismo, ¿no? Una obra de arte verbal, un arte poética escrita también para variar dentro de la variante del soneto. Esto nos hace ver que Darío respetuosamente cuida la forma, ¿no? Ama su ritmo y ritma sus acciones, ¿no? En cuanto a la segunda estrofa, la celeste unidad que presupones hará brotar en ti mundos diversos. ¿Qué hay con respecto a esa celeste unidad que presupones hará brotar en ti mundos diversos? ¿A qué alude con eso? Porque esto hay que interpretarlo connotativamente, no denotativamente, ¿no?
Bueno, ese es también el sentido, ¿no? Que como somos parte del universo, somos una partícula del universo, así como el universo hace brotar una serie de realidades y de mundos, nosotros también hemos sido capaces de hacer brotar diversos tipos de objetos que han enriquecido la realidad, ¿no? Y al resonar tus números dispersos, pitagoriza en tus constelaciones, ¿no? Y al resonar tus números dispersos, ¿a qué números se refiere? A los números del año de vida o alguna otra numeración, pitagoriza en tus constelaciones, ¿no? Pitágoras es un famoso filósofo, matemático, entonces siempre el vocabulario que está incorporado en este poema es muy exquisito. Escucha la retórica divina, este es un buen consejo. A veces un alumno que está siguiendo la literatura quiere solo enterarse de la literatura actual, deja de lado la literatura del pasado, cuando las grandes creaciones también están allí, ¿no? Y muchos maestros actuales efectivamente son seguidores, por ahí comienzan con la literatura moderna. Si no tienen esa base, es poco lo que pueden hacer. Por eso este consejo, este poema persuasivo que dice: escucha la retórica divina del pájaro y del aire y la nocturna irradiación geométrica adivina. Mata la indiferencia taciturna y engarza perla y perla cristalina en donde la verdad vuelca su urna, ¿no? Le da un objetivo: mata la indiferencia taciturna, ¿no? Engarza perla y perla cristalina en donde la verdad vuelca su urna. Lamentablemente ninguno de los poemas de Darío ha logrado matar la indiferencia taciturna de ustedes, que no han querido hacer ningún comentario acerca de este poema, ¿no? Que se prestaba perfectamente para tratar de apreciar, ¿no?, la maestría con que está hecho este soneto, la alta calidad estética, donde todo está dicho en un lenguaje muy elaborado, muy exquisito, el propio de la vanguardia, de la modernidad, del modernismo rubensdaneano, que como sabemos, él sí practicaba eso de ama tu ritmo y ritma tus acciones, ¿no? Ama tu ritmo y ritma tus acciones, ¿no? Eso creo que es importante en nuestra vida. Esa es una consigna que nos deja Darío, y también le dice a ustedes especialmente: eres un universo de universos y tu alma una fuente de canciones. Si no, ¿por qué están aquí? ¿No? Están aquí porque cada uno de ustedes es un universo de universos, y de cada uno de ustedes brotarán obras, libros, cuentos, ensayos, poemas, en fin, todo aquello que está dentro de esa celeste unidad que rodea el universo y que pues da lugar en su momento adecuado a la creación poética, ¿no? La creación poética, que es una combinación de factores, requiere de, diríamos, una concentración en la medida en que la creación poética se da en el tiempo, se da un tiempo, ¿no? Y a la vez, claro, dentro de un determinado espacio, ¿no? Y es allí donde surge la inspiración, y es allí también donde el maestro, por más maestro que sea, revisa, corrige, agrega, aumenta, quita, cambia de lugar, hace todas las jugadas posibles. Aparentemente este poema Ama tu ritmo es producto de una
de una fluidez que habría tenido Darío, ¿no? Pero no siempre uno es Darío. Luchar por construir un soneto es una tarea pues muy compleja, ¿no? Luego, como ustedes saben, ¿quién es Gonzalo de Berceo? A ver quién tiene la cortesía, o no está funcionando esto. Sí, está funcionando, ¿no? Perfectamente. Sí. A ver quién tiene la cortesía de decirnos quién es Gonzalo de Berceo. Fue un poeta barroco, me parece, medieval, perdón. Uno de los máximos representantes del mester de clerecía que nació en Berceo, actual España. Señorita Ortega, ¿no? Sí, la señorita Ortega Malqui. Sí, efectivamente es un gran escritor español, pero él está en los orígenes de la literatura española, ¿no? En realidad él es, creo, anterior al barroco, él es del siglo XII o XIII, y se caracteriza por establecer un tipo de estrofa que se llama la cuaderna vía, que eran 4 versos que formaban una cuarteta, ¿no? Tiene un libro dedicado a Nuestra Señora, entonces es uno de los más antiguos maestros que tiene la lengua española, Gonzalo de Berceo. Recuerdo, él es aproximadamente del siglo XII o XIII, es decir, de los orígenes. Claro, cuando ya el español era una lengua literaria también, y entonces él es uno de los maestros, pertenece al Mester de clerecía, porque él era un clérigo, ¿no? Y entonces él, a quien tanto se le acusa de que solo piensa en los franceses, Darío le hace un poema, le dedica un poema. Dice: a maestro Gonzalo de Berceo, amo tu delicioso alejandrino, como el de Hugo, espíritu de España. Este vale una copa de champaña, como aquel vale un vaso de buen vino. Mas a uno y otro pájaro divino, la primitiva cárcel es extraña. El barrote maltrata, el grillo daña, que vuelo y libertad son su destino. Así procuro que en la luz resalte tu antiguo verso, cuyas alas doro y hago brillar con mi moderno esmalte. Tiene la libertad como el decoro, vuelve como el puño al gerifalte, trayendo del azul rimas de oro, ¿no? Hermoso poema que espero sea un motivo para que ustedes lean, conozcan. Es parte esencial de nuestra tradición literaria a este maestro Gonzalo de Berceo, de los más antiguos, anterior al arcipreste de Ica, ¿no? Estamos hablando prácticamente de los orígenes creo que después de las jarchas viene Gonzalo de Berceo, donde se inventa esta teoría que de alguna forma se ha actualizado, que los poetas pertenecen a la iglesia y forman el Mester de clerecía, mientras que otros son poetas que van por la calle, que es el Mester de juglaría, ¿no? Y se ha hablado también de manera figurada del Mester de la gauchería, para referirse a ese narrador del poema El Martín Fierro, ¿no? Que justamente también tenía esta costumbre de
esta costumbre de crear, ¿no? Crear. Ya, luego otro poema que creo que es muy útil, muy importante, porque es parte también de la bibliografía de Darío, ¿no? Como siempre decimos, en la literatura lo esencial es la forma, y eso es verdad. La forma en la literatura es esencial, hay que alcanzar la forma poética para que a través de esa forma poética se pueda lograr esa plasmación de la poesía, ¿no? Sin embargo, algunos insisten mucho en la forma y dejan de lado el contenido, ¿no? No le dan tanta importancia, no. En realidad la poesía es un equilibrio entre la forma de la expresión y el contenido, ¿no? Ambos deben estar en dosis equilibradas, ¿no? Por eso aquí él plantea el tema de la forma, el tema básico en literatura, ¿no? El tema esencial, lo que uno se esfuerza, ¿no? Esto constituye ya una forma poética. Esa es la duda que tienen al comienzo. O estoy escribiendo simple y llanamente en el lenguaje común y corriente, ¿no? Entonces, ¿cómo saberlo? Frecuentando a los maestros, frecuentando a los textos, a los libros, a los poemas. Entonces uno va captando, ¿sí? ¿No? Va captando de una u otra manera esta musicalidad, este ritmo, esta entonación, este tono, estas figuras retóricas, estas imágenes, y va dándole forma en un soneto, en una lira, en una elegía o en otro tipo de poema, y con ello se acerca, digamos, a la consolidación de la firma, ¿no? De la forma, perdón. Bien, acá tengo un poema que también igualmente me gustaría que, ya que ustedes son literatos con una formación, ¿no?, muy buena en interpretación, en una serie de textos que resaltan la importancia de la forma, Darío se atreve otra vez en un soneto, para que vean con cuánta frecuencia él recurre al soneto como la forma clásica de la literatura en nuestra lengua. El poema se llama Yo persigo una forma. Yo persigo una forma que no encuentra mi estilo, botón de pensamiento que busca ser la rosa, se anuncia como un beso que en mis labios se posa al abrazo imposible de la Venus de Milo. Adornan verdes palmas el blanco peristilo. Los astros me han predicho la visión de la diosa, y en mi alma reposa la luz como reposa el ave de la luna sobre un lago tranquilo. Y no hallo sino la palabra que huye, la iniciación melódica que la flauta fluye, y la barca del sueño que en el espacio boga. Y bajo la ventana de mi bella durmiente, el sollozo continuo del chorro de la fuente y el cuello del gran cisne blanco que me interroga, ¿no? Entonces, ¿cuál es aquí el objeto de deseo del poema, ¿no? ¿Qué es lo que pretende aquí este poeta de poetas,
qué es lo que nos dice, qué es lo que nos ilumina en su tarea de creador de poemas, ¿no? Qué elementos además utiliza, qué ritmo sigue, ¿no? Qué derrotero, cuál es la fórmula para hacer un poema como este, o cuáles son los procedimientos que nos acercarían, o en todo caso ya como digamos, forma ya realizada, sería interesante analizarla, ¿no? Que en cuanto a la rima, es una rima cruzada, ¿no? Ahí está, se comprueba plenamente. Todas las rimas están en armonía, de manera que desde el punto de vista de la terminación, ¿no? Es perfecta. Pero en cuanto a las imágenes, a las metáforas o a las otras figuras retóricas que puedan aparecer o que les llamen la atención a ustedes, el primer verso creo que podría estar la clave de este texto, del sentido que tiene este texto. ¿Qué significa esa contraposición entre forma, como dice acá, yo persigo una forma que no encuentra mi estilo, ¿no? ¿Cómo interpretar esto? A ver, señor Minaya, algunas palabras de interpretación, de hermenéutica respecto de este poema de Darío. La señorita Estrellita del cielo, Luna Montoya.
¿Cuál es su comentario como especialista, como crítica, como estudiosa, estudiante? Profesor, disculpe, no escuché bien. ¿De cuál de los poemas tengo que comentar? ¿De cuál de los poemas tiene que comentar? Dice. ¿Mm? ¿De cuál de los poemas estás Sí, haciendo el comentario? poema es Yo percibo una forma. Yo percibo una forma, ese es el poema al cual me he referido. El señor Ventura ha levantado la mano. ¿Mm? El señor Ventura ha levantado la mano. Dele pase. Ventura, Sí. a ver. Dígale, adelante, que active su micrófono. Sí, profesor, yo quería opinar acerca del poema. A mí me llama la atención sobre todo, bueno, desde el título es claro, ¿no? Yo percibo una forma. El yo poético, sobre todo si nos basamos en un yo poético encasillado en el modernismo, esta búsqueda constante por renovar la forma, por encontrar un nuevo estilo. Bueno, y sobre todo en Rubén Darío, este poema se encuentra, ¿no? Incluso hasta podríamos categorizarlo como el arte poética de Darío en esta forma, o al menos en esta etapa, ¿no? También quisiera compararlo con usar la del paraíso, que menciona que en el modernismo se comienzan con estos versos, esta forma fija de cláusulas libres. Vemos que es un y asimismo también en la forma van buscando poco a poco una manera de innovar, de encontrar un nuevo estilo, e incluso esto se va a lograr ya en los próximos años, y este poema pareciera que es una especie de presagio, incluso señala, ¿no?, ahí abajo para las futuras vanguardias y el origen del verso libre. Eso quería comentar. Sí, efectivamente el título es indicativo, ¿no? Que un escritor, cualquiera que sea el género que cultive, lo importante es la búsqueda de la forma, ¿no? La forma. La forma es un concepto que luego puede detallarse, pero en general es una visión que uno puede tener, ¿no? Y que puede ser previa, diríamos, a la plasmación del texto, como puede ser resultado de un trabajo previo que luego culmina, ¿no? Hay diferentes procedimientos. Un artista como Darío, su comentario es muy interesante. Sin embargo, en este poema, en el primer terceto, él reitera esta preocupación, dice: y no hallo sino la palabra que huye, la iniciación melódica que de la flauta fluye, y la barca del sueño que en el espacio boga. ¿Qué podría agregar a este comentario que ha hecho?
Y fíjese que en el último terceto retorna un símbolo, ¿no?, del modernismo. Y bajo la ventana de mi bella durmiente, el sollozo continuo del chorro de la fuente y el cuello del gran cisne que me interroga. En todo caso, es un hombre que está siempre buscando la belleza, buscando la perfección, ¿no?, buscando la maestría, luchando con las palabras. Eso es la literatura. Realmente es cualquiera que sea el género que uno practique, se va a encontrar con estas dificultades, ya que el lenguaje es un mecanismo accesible, dúctil. Todos podemos usar el lenguaje, pero no todos podemos llegar a tener esa maestría que tienen los poetas en los más diferentes estilos y formas, ¿no? Cuando Darío habla de forma, está hablando de forma en el sentido universal, no está hablando de forma en el sentido meramente modernista, sino está hablando en todas las posibles formas que ya se han dado. Él, por ejemplo, ya diríamos, elige casi siempre una forma. ¿Cuál es esa fórmula? Esa forma es el soneto. Si él elige el soneto, ya tiene la forma. Pero el problema es cómo llenar esa fórmula, ¿no? Qué imágenes poner en cada uno de estos elementos del soneto para lograr una maestría, porque el poema también tiene un ritmo, ¿no? Tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Claro que todo esto es rápido porque generalmente se trata de poemas breves, ¿no?, y que no demandan demasiado tiempo, o en todo caso son susceptibles de ser fácilmente construidos, ¿no? Sí, ¿algún otro comentario sobre este poema? Fíjese que corresponden al libro Prosas Profanas, que no es de fácil lectura, porque como allí dice Darío, yo no soy un poeta de multitudes, pero tengo que esforzarme en tratar de serlo, ¿no? Y eso es cierto. Esto es un poema que no siempre, un poemario que no siempre es fácil, porque está lleno de símbolos, está lleno de metáforas, está lleno de juegos, pero siempre juegos, diríamos, con mucha musicalidad. Hay poemas extraordinarios, juega con todos los elementos, él es capaz de poetizar todo, desde el cisne hasta el responso a Verlaine, o este poema para una cubana, o hablar de Margarita Gautier, ¿no? En fin, como dice este poema que estamos analizando, dice: bueno, hace referencia a que en nosotros residen todas las formas, y que esas formas van luego a convertirse en mundos, en obras de arte, ¿no? Esa es
la transición que va a haber desde la interioridad del poeta hacia la exterioridad de la escritura, que va a ser posible la plasmación del poema respectivo, ¿no? Bueno, entonces con este recuento de algunos temas, de algunos poemas de prosas profanas, vamos a ingresar al último libro de Darío, ¿no? El último libro de Darío, que tiene algunos poemas interesantes, pero sí quisiera que en la próxima clase ustedes intervinieran, porque ahora, salvo una o dos excepciones, no lo han hecho mayormente, ¿no? Han brillado por su silencio, ¿no? Entonces, como tarea previa, ¿no? Dicha de forma oral, no necesario, porque el cumplimiento de esta tarea también va a implicar solo solo va a implicar igualmente una respuesta igualmente oral. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que su libro Cantos de Vida y Esperanza tiene también una buena cantidad de poemas, ¿no? Por fortuna, en la antología que ustedes están manejando, este no es el primer poema, pero es uno de los poemas más polémicos de Darío. Es uno de los poemas sobre los cuales me gustaría que hagan ustedes una lectura de alguna forma histórica, que hagan una lectura tomando en cuenta la dimensión del tiempo. Recuerden que este poemario de Darío es de 1905 y ya cumplió un siglo, el 2005, ¿no? Es el poema que muestra el otro lado de Darío, que ha abandonado hasta cierto punto su estética anterior, que ha dejado de cantar a los cisnes o de cantar otros temas que eran habituales en su poesía, y que en cambio ahora se ha dedicado a sumarse o a adoptar un hispanoamericanismo muy notorio, es decir, que el centro de interés de su poesía sigue siendo, digamos, siempre amplio, siempre variado, pero ha tocado ciertos temas que en cambio indican que hay algunos cambios, ¿no? o algunas tomas de conciencia que él no había sentido hasta ese momento. Se había considerado un poeta cosmopolita, un poeta afrancesado, un poema modernista, un poema exquisito, tratado con mucho cariño por todos los presidentes, por todos los funcionarios que él recorrió en ese viaje tan extenso que realizó, ¿no? Y se ha dado cuenta que más allá de ese mundo de la diplomacia, de ese mundo de lo banal, de lo adornado, hay sin embargo otros mundos, ¿no? A los cuales él mayormente no les ha prestado atención. Ha sido un hombre pobre, fue un hombre pobre, ¿no?
pero que se paseó por los mejores lugares en función de su condición de poeta extraordinario, pero mayormente no le prestó atención a otros problemas. No era la época tampoco, ya después vendrían los costumbristas, vendrían los realistas, los naturalistas, pero en el momento en que Darío publica este libro, todavía es como una suerte de esperanza. Por algo el libro se llama Cantos de Vida y Esperanza, ¿no? Y se enfatiza eso, porque en los libros anteriores manejó el concepto de prosas profanas y el de azul. En cambio aquí, si bien él se ha llevado bien con todo el mundo, especialmente ha recibido un trato muy especial en España, ¿no? En España. Y de esta manera, como además él ha estado en Argentina, y ha estado en Chile, y ha estado en toda Centroamérica, y ha vuelto a Chile, y le ha dado varias vueltas a todo este circuito, él se ha empapado de una suerte de hispanoamericanismo, se ha vuelto, que incluye, por cierto, la presencia de España en este conjunto de países que hablamos todos el español, pero que no nos entendemos tanto como deberíamos entendernos. Lo ideal hubiera sido que estos países hispanoamericanos quizás sean un solo país, como Estados Unidos, entonces quizás seríamos una potencia, ¿no? Pero eso ya no era posible, ya la independencia estaba consolidada y ya estaban los países divididos, pues por cierto también ya estaba peleando Perú, Bolivia, Chile en la Guerra del Pacífico, estaba peleando Uruguay, Brasil, Argentina contra Paraguay, habría conflictos internos en cada uno de estos países, ninguno de ellos salvo quizá el caso de Chile, ¿no? Tenía una paz precaria. ¿Por qué? Porque todos eran países nuevos, países en construcción, ¿no? Y entonces se equivocaban muchas veces, como se equivoca cada rato el presidente que tenemos de turno, ¿no? Por lo menos hasta ahora. Entonces él, en un tono que, diríamos, brota por primera vez de manera implícita, él, recurriendo además a un tipo de verso que es el verso clásico, ¿no? El verso latino o griego. En ese tono, él manda un saludo al... ustedes van a ver a quién se dirige, pero que sí quisiera, porque eso nos pone más polémicos, que ustedes tengan algunos comentarios preparados y participen, por favor, en este diálogo que vamos a tener, para ver en qué medida ustedes se consideran hispanoamericanos a la manera de Darío, o que por el contrario, para ustedes lo hispanoamericano no significa nada, ¿no? Que ustedes están más ligados a otras culturas, porque eso también es una realidad que no podemos negar. Actualmente los países hispanoamericanos se vinculan más con Estados Unidos que con el resto de países de América del Sur, ¿no? Comenzando por Chile, con Colombia, con Ecuador, es decir, por la cercanía hay una cierta continuidad de las relaciones, pero no hay
en todo caso una relación más estrecha, ¿no? La relación más estrecha es siempre con Estados Unidos, a pesar de que está de por medio el idioma. Sin embargo, Darío ya lo había previsto. En uno de sus versos dijo, tantos hablaremos inglés, y así ha sido, ¿no? Él se dio cuenta de esta situación, de cómo Hispanoamérica, mejor dicho, los Estados Unidos, tenían como propósito apoderarse, si no materialmente, sí económicamente, financieramente, tenían este propósito de tener a América del Sur como el continente subordinado. Y así fue en la práctica. Por eso ellos también participaron en la guerra entre los españoles y los norteamericanos, y fue gracias al apoyo de los norteamericanos que los cubanos pudieron vencer a los españoles. Y eso es lo que llaman los españoles la crisis de España. Pero ¿qué crisis, por favor? Después de haber sido dueño de la mitad del continente, quejarse de que lo voten. Yo creo que ya se habían acostumbrado ya a disfrutar de lo propio de nosotros, y el que nosotros quisiéramos ser libres, ¿no?, les parecía un gesto extraño, cuando es todo lo contrario. Ellos deberían estar más bien avergonzados de haber practicado todo aquello que practicaron. Bien, entonces, en función de esta conversación sobre el tema cultural actual, una comparación entre lo que pasaba en el 2005, el ambiente, y la actual situación en el 2021, han pasado pues más de un siglo, ¿no? 1905, 2021, han pasado más ya de un siglo, y ya se ha celebrado el centenario de la muerte de Darío en el 2016, ¿no? Y en algunos de los artículos que están por allí se habla de Darío como el último libertador, ¿no? El libertador de la lengua, así se le llega a llamar. Bueno, voy a leer este texto con la entonación que debe tener, que recuerden está en el estilo clásico, ¿no? Dice así, el poema se llama Salutación del Optimista. No es saludo, sino salutación del optimista. Está en la página 27. Vamos a hacer un comentario de grado o de fuerza acerca de este poema. Dice: ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda, espíritus fraternos, luminosas almas, salve, porque llega el momento en que habrán de cantar nuevos himnos, lenguas de gloria. Un vasto rumor llena los ámbitos, mágicas ondas de vida van renaciendo de pronto. Retrocede el olvido, retrocede engañada la muerte, la muerte. Se anuncia un reino nuevo, feliz Sibila sueña, y en la caja pandórica de que tantas desgracias sufrieron, encontramos de súbito talismánica, pura, riente, cual pudiera decirla en sus versos Virgilio divino. La divina reina de luz, la celeste esperanza. Pálidas indolencias, desconfianzas fatales que a tumba
o a perpetuo presidio condenasteis al noble entusiasmo. Ya veréis el salir del sol en un triunfo de liras, mientras dos continentes abonados de huesos gloriosos del Hércules antiguo, la gran sombra soberbia evocando, digan al orbe: la alta virtud resucita a la hispana progenie y hizo dueña de siglos, que a la hispana progenia hizo dueña de siglos. Abominad la boca que predice desgracias eternas, abominad los ojos que ven solo zodíacos funestos, abominad las manos que apedrean las ruinas ilustres, o que la tea empuñan o la daga suicida. Siéntense sordos ímpetus en las entrañas del mundo. La inminencia de algo fatal hoy conmueve la tierra. Fuertes colosos caen, se desbandan bicéfalas águilas y algo se inicia como vasto social cataclismo sobre la faz del orbe. ¿Quién diría que las sabias dormidas se despierten entonces en el tronco del roble gigante bajo el cual se exprimió la ubre de la loba romana? ¿Quién será el pusilánime que al vigor español niegue músculos y que al alma española juzgue áptera y ciega y tullida? No es Babilonia ni Nínive enterradas en olvido y polvo, ni entre momias y piedras reina que habita el sepulcro. La nación generosa, coronad de orgullo y marchito, que hacia el lado del alba fija las miradas ansiosas, ni la que tras los mares en que yace sepultada la Atlántida tiene su coro de vástagos altos, robustos y fuertes. Únanse, brillen, secúndense tantos vigores dispersos, formen todos un solo haz de energía ecuménica, sangre de Hispania fecunda, sólidas, ínclitas razas, muestren los dones pretéritos que fueron antaño su triunfo. Vuelva el antiguo entusiasmo, vuelva el espíritu ardiente que regará lenguas de fuego en esa epifanía. Juntas las testas ancianas, ceñidas de líricos lauros, y las cabezas jóvenes que la alta Minerva decora, así los manes heroicos de los primitivos abuelos, de los egregios padres que abrieron el surco prístino, sientan los soplos agrarios de primaverales retornos y el rumor de espigas que inició la labor triptolémica, un continente y otro, renovando las viejas prosapias en espíritus unidos, en espíritus y ansias de lengua. Ven llegar el momento en que habrá de cantar nuevos himnos. La latina estirpe verá la gran alba futura y en un truco de música gloriosa millones de labios saludarán la espléndida luz que vendrá del oriente, oriente augusto donde todo lo cambia y renueva la eternidad de Dios, la actividad infinita. Y así sea esperanza la visión permanente en nosotros, ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda, ¿no? Entonces en este poema pues él ha rendido su homenaje a las principalmente la ha rendido a la cultura
española no ha habido mayores referencias a las culturas prehispánicas, ¿no? Ha sido como decir, bueno, olvidemos lo que ha pasado, las guerras que ha habido, el colonialismo, y renovemos nuestros vínculos de otra manera, por supuesto, con la España, a la que nos unen tantos lazos, entre ellos el lazo del idioma, el lazo de la literatura, que es el que ha permitido, yo creo, que se mantenga, a pesar de la distancia de los siglos, ¿no? A pesar que ya hace 200 años que nosotros no dependemos de España, sin embargo, las relaciones entre España y Perú siempre están en buenas condiciones, ¿no? Siempre hay un vínculo, no solamente comercial, sino cultural, de tal manera que en España hay muchos escritores peruanos, hay varios de ellos, y de la misma manera también aquí en el Perú tenemos a escritores, editores, es decir, gente que está haciendo la cultura a un lado y al otro del océano, ¿no? Entonces, Cantos de Vida y Esperanza es el libro mayor, es el libro más importante de la última etapa de Darío, y como tal cierra, diríamos así, cierra la relación que se había mantenido antes, y se debe comenzar, hay las mejores expectativas al comenzar el siglo en que las cosas mejorarán. Lamentablemente esto no fue así, ¿no? Lamentablemente la situación no cambió para nada. Vino el año 5, ya hubo una revolución en Rusia, el año 10 hubo la revolución mexicana, ¿no? El año 14 la Primera Guerra Mundial, el año 45 la Segunda Guerra Mundial, es decir, el Perú o el mundo en general no ha tomado para nada en cuenta las ideas de unidad, de esperanza, de optimismo, ¿no? Que incluso hay una carta que está en el libro, se la vamos a leer, aunque no está en la antología, pero es una carta donde Darío se atreve a escribirle al presidente Roosevelt, que en ese momento gobernaba Estados Unidos, ¿no? Le manda una carta a Roosevelt, ¿no? Pero yo estoy seguro que Roosevelt no le contestó absolutamente ni una palabra, ¿no? Que Roosevelt prefirió guardar silencio frente a esta carta de un poeta de un país desconocido como era Nicaragua, y con toda la fama de Darío, para él, que era un presidente pragmático, un presidente del país más poderoso del mundo, y que ya se preparaba, dicho sea de paso, se preparaba para gobernar el mundo, como lo está haciendo, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues, diríamos que las cosas ocurrieron como los norteamericanos ya de una u otra manera previeron, ¿no? Es decir, ellos sí fueron capaces de
prever, ¿no?, de ser unidos, de juntarse todos ellos en un solo país y ser la potencia que son a nivel mundial, ya no solamente a nivel continental, sino a nivel mundial. Mientras que nosotros nos hemos quedado, ¿no?, rezagados completamente y pertenecemos al tercer mundo, sin muchas posibilidades que las de continuar en esa situación con todas las cosas que pasan. Nada es seguro, ¿no? Nada es seguro. Aún en los últimos días hemos tenido un terremoto de fuerte intensidad en la parte norte, y esto nos hace pues recordar que el país realmente es inseguro por todas partes, ¿no?, por todos los aspectos, no solamente por lo político, sino también por lo sísmico, por lo económico, por lo social, por todos los lados. Por el lado de la literatura, me parece que en todo caso sí hay un entusiasmo, hay una producción que se va haciendo día a día, ¿no? Bueno, esto sería el tema de hoy, y entonces ya saben que la próxima clase conversaremos en primer lugar sobre Salutación del Optimista de Rubén Darío, y luego de los otros poemas de Canto de Vida y Esperanza.